Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social, organizado por B-Lawyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Tino Vargas, quien nos expondrá el tema de medios digitales y protección de datos, ley del teletrabajo. El doctor Tino Vargas es especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Compliance Laboral Corporativo. Complementan su expertise de más de 10 años, dos ejes de acción, negociación colectiva y sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es asesor senior contractual y miembro de directorios y comités. Doctor Tino Vargas, en nombre de B-Lawyer, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Laboral y Gracias por... Seguridad Social. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión, doctor, valiosa y provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias. Gracias, Anderson. Gracias a todo el equipo de B-Lawyer por la invitación de participar ahora en un nuevo diplomado este año de Derecho Laboral, ¿no? Y curiosamente, cuando me dieron algunos temas que quedaban un poco, llegué tarde a la repartición de las sillas. Justo encontré el teletrabajo, porque yo he escrito sobre el teletrabajo, mi tesis de licenciatura fue de teletrabajo. Dije, este es mi tema, yo de este no lo dejo pasar. Y elegimos pues medios digitales y protección de datos en el teletrabajo, pensando yo que iba a estar en una zona cómoda, que no me iba a tomar mucho tiempo. Y, y ahora que estoy trabajando en material, me he encontrado con la ingrata sorpresa que me siento más ajeno de mi zona de confort, totalmente perdido, y vengo más que con respuestas, con preguntas. Y preguntas que siento que ni ustedes ni yo estamos en la obligación de responder, sino que finalmente es el Estado, a través del Ejecutivo, a través de un mejor reglamento, quien va a tener que hacer esto, porque al final, cuando veamos que hablamos un poco de medios digitales y protección de datos en el teletrabajo, vamos a ver que hay una nebulosa y una serie de, digamos, de compromisos o de expectativas o de acciones, pero muy gaseosas, muy abiertas, nada aterrizado. Entonces, en ese escenario es un poco de la reflexión inicial que ya les voy advirtiendo que eh, para los que creyeron que vamos a encontrar muchas respuestas a este tema, creo que no van a ser tantas, salvo ciertas reflexiones y a ciertos antecedentes que hay, pero en el tema de medios digitales vamos a encontrar ciertas sorpresas. En fin, habiendo hecho la introducción y en parte un disclaimer de lo que pueden encontrar o recibir el día de hoy, empezaremos un poco a dialogar. Tenemos una hora y 20, una y 15, y vamos a ver cómo avanzamos y ir avanzando después, luego con las preguntas. Bueno, la ley de teletrabajo, la nueva ley, la 31.572 y su reglamento, el decreto supremo 002-2023, un poco, ¿qué buscan dar normas, no? Regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas, en el marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Para eso un poco, ¿no? Es verdad que hubo una antigua ley de teletrabajo que prácticamente fue muy poco utilizada por las empresas, tanto entidades públicas como en el sector privado. Finalmente después vino el trabajo remoto con ocasión al estado de emergencia, en que su regulación era poca, por no decir nula, además estaba a una necesidad coyuntural, el evitar enfermarnos, y finalmente bueno, ha venido una nueva ley de teletrabajo, ¿no? Más allá de hablar del teletrabajo, ¿qué es el teletrabajo? El trabajo híbrido, o total, o parcial, o el convenio. En general, lo que busca es regular el marco, más o menos, una serie de normas que buscan regular lo que es el teletrabajo en general. Sobre eso no vamos a hablar porque no me toca hablar de eso. Lo que me toca hablar es sobre medios digitales y protección de datos. Y con relación a ese aspecto, con respecto al ámbito de la confianza digital y la protección de datos personales, el reglamento de la ley de teletrabajo ha dispuesto una serie de disposiciones que es de lo que nos toca hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco a la medular, más que hablar de qué es el teletrabajo, ¿no? En principio, ¿qué se consideran medios digitales, ¿no?
se consideran a esos medios digitales, ¿no? A todos los aplicativos y sistemas informáticos que permiten desarrollar las funciones del teletrabajador. Todas aquellas herramientas que son parte de, ¿no? En algunos casos, nosotros usamos las herramientas propias del paquete del Office, ¿no? Y del Microsoft, dependiendo del tipo de laptop o computadora que tengamos estacionaria, si es una Mac o es eventualmente pues, una Apple o eventualmente si es una con el sistema de Microsoft. Pero eventualmente, pues, todos los aplicativos, todos los medios digitales o sistemas informáticos que podamos usar. Otros acceden a, también a prestar labor a través de sistemas especializados, password, contraseñas, porque entran a través de un sistema de intranet o extranet y se dan mayores herramientas que las propias del mercado. Hay aplicativos muy diseñados específicamente para un tipo de empresa, ¿no? El cual establece también la conexión digital entre el trabajador y su empleador. Pero para efectos de lo que nos ocupa, la ley del trabajo en su capítulo 2, artículo 9, habla sobre los derechos del trabajador. Y entre ellos habla sobre los medios y herramientas que establece el empleador para las disposiciones, la coordinación de control, supervisión del teletrabajo, deben respetar el derecho a la intimidad, la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del trabajador. Es decir, la carga de velar por eh, lo que es la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del trabajador está en el empleador. En ese sentido, pues el empleador está impedido de acceder por medios digitales a los documentos, comunicaciones originados con motivo del trabajo y de otra índole sin previa autorización del trabajador. Ahora, esto no es nada nuevo. No vamos a pensar que la ley de teletrabajo ha despierto la pólvora, que eso, que es novedoso. Tampoco no, o sea, para los que ya somos un poquito más antiguos, sabemos que ya desde el año 2004, el Tribunal Constitucional en la sentencia 1058-2004 AATC, en el caso de un despido de dos trabajadores de Serpos, dispuso la reposición de estos porque el empleador había accedido a las cuentas de correo electrónico de los trabajadores, mediante el cual estos trabajadores a través de la cuenta de correo electrónico corporativo de Serpos habían estado difundiéndose uno a otro pornografía, ¿no? O sea, le hace que el falso expediente estaba con fotografías de pornografía, ¿no? Y pese a eso, el Tribunal Constitucional señaló que el despido era nulo porque afectaba el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, porque el acervo documentario, el material probatorio que ociosamente juntó Serpos, solo lo hizo a través de una certificación notarial, es decir, trajo un notario, abrió las contraseñas y los passwords de las computadoras y accedió a los correos electrónicos sin la autorización previa del trabajador o, en su defecto, tras el permiso o la autorización judicial. Es decir, permitir que una autoridad judicial permita el acceso a las comunicaciones como lo establece nuestra Constitución. Entonces, en base a ello, el Tribunal Constitucional señaló que ese despido era nulo, suplementar derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones. Ahora bien, y de eso ha habido una serie de fallos. El más reciente que hemos tenido es la casación 14.614-2016 Lima, en la cual ahora sí ya no el Tribunal Constitucional, sino el Poder Judicial estableció en casación que el establecer en un reglamento interno de trabajo la capacidad del empleador de acceder sin consulta o autorización del trabajador al correo electrónico de la cuenta corporativa dada por la empresa a efectos de revisar la idoneidad del servicio o ver alguna causal de despido era ilegal. Entonces ya el Poder Judicial ya había dado una línea interpretativa, nos guste o no, porque algunos señalan que cuando se usa una cuenta de correo electrónico de la organización, este es un bien del empleador y este tiene la libertad de acceder a él, ¿no? Ahí viene un poco cuestionable, porque es como que yo decida escribirle una carta a mi enamorada o a mi esposa, porque soy yo
esté casado, y use un sobre de la empresa con el membrete de la empresa. Entonces cojo un sobre, le digo la carta en un papel membretado de la empresa, puño y letra, redacto mi carta y lo guardo en un sobre de la empresa, ¿no? Entonces el empleador dice, al ser el sobre membretado de la empresa me pertenece a mí. Entonces tengo el derecho de abrir tu sobre y leer tu carta. Y lo que vengas y contener el contenido de la carta de amor o de búsqueda de perdón que le esté redactando a mi esposa. Eso es cierto. Lo que hace el Tribunal Constitucional, en este ejemplo medio burdo que hago, es también alertar, por más que la propiedad del sobre sea tuyo, claro, es un sobre con el membrete de la empresa, y la carta es redactada en papel de toda la empresa, no te da derecho a leer el contenido. Entonces, a lo mejor podrás despedir al trabajador por la causal de uso o bienes del empleador, pero sin abrir el contenido de la carta, ¿no? Eso mismo es lo que se les exige ahora en tema disciplinario para trabajadores regulares que trabajaban en las instalaciones de la empresa, pero usando herramientas tecnológicas del empleador, ¿no? Ahora bien, esto se ha trasladado ya a nivel normativo con ocasión a la ley del teletrabajo en su artículo 9, que expresamente dice que el empleador está impedido acceder a los medios digitales, a los documentos y a la comunicación originada con motivo del trabajo y de otra índole sin previa autorización del trabajador. Nos guste o no, por ejemplo, yo sí creo que si el trabajador quiere resguardar su intimidad, debería, en mi ejemplo burdo, usar un sobre privado y sea la librería y comprarse su propio sobre y no usar el sobre con el membrete del trabajo del empleador. Y si el empleador le informa de que está prohibido usar los sobres membretados de la empresa para comunicaciones personales, pero tiene toda la libertad de que si quiere resguardar, redactar sus cartas fuera de la jornada en el horario refrigerio, pero tenerlas sobre el escritorio de la empresa con su papel personal y con su sobre comprado en la librería. Yo no tengo acceso a esa comunicación y lo voy a respetar, por más que la carta esté dentro del espacio físico de la empresa. De la misma forma, en el mundo virtual debería respetar, ¿no? Entonces, pero bueno, la opinión del tribunal es diferente, que entre el valorar el derecho a la propiedad de usar las herramientas tecnológicas del empleador, le hacen usar el sobre membretado, y el derecho a la intimidad es el contenido de esa hoja de papel redactada a mano, en términos tecnológicos, de correo electrónico, además comunicaciones tecnológicas, aún usando una herramienta tecnológica de propiedad y titularidad cuyo dominio mes a mes lo paga el empleador, y el hosting y todo lo que esté en el alojamiento en Amazon, o lo que esté alojando, aún pesa todo eso, se debe resguardar la intimidad. Y esa es la primera idea fuerza, porque muchas veces nos queda esta duda sobre si la titularidad del medio tecnológico es quien le da la facilidad al empleador a acceder. Bueno, ya aquí queda claro que en el teletrabajo está prohibido, y para el personal que no es teletrabajador, ya les he citado dos precedentes jurisprudenciales que también dicen lo mismo. Entonces ya, nos guste o no, así debe quedar. Ahora bien, ahora con ocasión de la grabación de audio y video, realizar captaciones o grabaciones de la imagen o la voz del teletrabajador sin consentimiento previo expreso no es exigible, es obligatorio. Entonces ahora cada vez que tú tengas que acceder a un trabajador, van a grabar una reunión, se tiene que hacer, ¿no? Ahora, no es exigible el consentimiento si es necesario para la naturaleza de las funciones. En este caso, el cumplimiento del deber de información también es obligatorio, ¿no? Obligaciones del empleador, público o privado. El empleador, si es público o privado, tiene las mismas obligaciones que las establecidas para los trabajadores y servidores civiles, que laboran bajo la modalidad presencial, de acuerdo al tipo de régimen laboral que pertenezca a cada trabajador. Para el sector privado, con ocasión a lo que es todas las disposiciones de protección de datos, entre otros, se usa como referencia la Ley Marco de Confianza Digital. Y para el sector público aplican tanto la Ley de Confianza Digital y la Ley Marco de Confianza Digital. En ese sentido, el artículo 11 del reglamento también precisa la misma referencia
a la Ley Marco de Confianza Digital al establecer en su artículo 11 del reglamento lo siguiente, ¿no? Con ocasión a la confianza digital, protección de datos y confidencialidad de estos datos. El trabajador cumple con la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital y protección y confidencialidad de los datos, así como guarda la confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de labores. Ese es uno. Entonces, toda la información que le queda entregada, entre otros, es resguardada, ¿no? Quizás nos cueste empezar a entender cómo funciona esto, ¿no? Porque es verdad, cuando yo presto la relación laboral, hay cierta información que yo brindo, ¿no? Y quizás no soy latente, ¿no? Obviamente, al inicio de la relación laboral doy mi nombre, mis datos, mi ubicación, entre otros, ¿no? Pero cuando trabajo a nivel remoto, algunos saben que ahora la SUNAFIL requiere que todas las empresas implementen un registro de control de asistencia remota. Entonces, si yo ingreso a nivel remoto, ya al ingresar a la plataforma del servidor, al aplicativo del control de asistencia, ya estoy dando un dato. ¿En qué momento estoy físicamente en mi casa? Ya ese es un dato sensible que debe resguardar y cautelar. También si soy yo que estoy ingresando, ¿no? Eventualmente por el código de IP, entre otros, pueden saber si estoy físicamente en mi domicilio, eventualmente estoy prestando labor en otro lugar. Más allá del deber de comunicación, de informar con 5 días de anticipación dónde debo trasladarme, ¿no? O si me voy a trasladar temporal o permanentemente, ese dato ya es una información sensible que el empleador debe buscar, cautelar y resguardar y evitar que sea difundido y que sea acceso público. Más aún en los tiempos que estamos viviendo en el país de que además la inseguridad está a flor de piel. En ese sentido, el teletrabajador debe cumplir con las disposiciones, y aquí es donde entra ya el mundo de la Ley de Marco de Confianza Digital, que es el decreto de urgencia 007-2020, y la Ley de Gobierno Digital, esto es para el sector público, el decreto legislativo 1412, para el caso de instituciones públicas, y todo el marco normativo referente a la protección de datos personales para ambos sectores, público y privado. En el mencionado marco normativo se disponen obligaciones relativas al cumplimiento del deber de confidencialidad de los datos personales, los cuales se tienen acceso, aún después de finalizar la relación laboral. Asimismo, se establece la obligación por parte del trabajador de cumplir con medidas de seguridad establecidas por el empleador a razón de proteger los datos personales de sí mismo, de la empresa y de terceros, ¿no? Entonces hay una carga muy importante de todos de resguardar este dato. Pero para serles sincero, todos los que estamos prestando labores o estamos aquí, o trabajamos en firmas de abogados, o trabajamos en el Estado, o trabajamos en instituciones públicas, y quién no le llega al jefe que le te dice, por el WhatsApp, revísame este contrato. Y te mandan el contrato con los datos del postor, o esta carta oferta, si es en términos laborales, revísame este contrato con este proveedor, y así se va dando por WhatsApp. ¿Quién es el titular o quién hace el backup del WhatsApp? El empleador no lo es. Y sobre eso hemos tenido una capacitación, no la tenemos. Y el deber de resguardar la información es del teletrabajador y de la empresa, pero también de la empresa de dar una capacitación e información sobre eso. Y a diario estamos compartiendo datos y distribuyendo datos en medios totalmente informales y sin la debida protección. La ley de marco de confianza digital señala que dicha norma debe cumplirse también observando la normativa de protección de datos personales. Entonces, la idea fuerte aquí es que hay dos normas. La ley de marco de confianza digital establece una serie de lineamientos en cuanto a las medidas de protección y de unidad en el tratamiento de información digital, ¿no? Y la segunda norma marco es la ley de protección de datos personales, que es la información sensible que se puede manejar pues, de los trabajadores o de terceros, ¿no? La ley de trabajo y sus reglamentos se remiten de forma expresa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto de urgencia 007-2020, que establece lineamientos para lo que es la confianza digital. La confianza digital del tratamiento de información. Pero aquí es donde entramos en una nebulosa, porque realmente
en este mundo de lo que es la confianza digital que hay que cumplir. Solo nos dicen, solo la norma de teletrabajo dice, el empleador deberá remitirse a la ley de marco de confianza digital. El artículo 9 establece una serie de disposiciones, ¿no? En cuanto sea una vulneración a la información digital de la empresa, hay que notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital. Pero la pregunta es, ¿a dónde? ¿A qué correo? ¿A qué dirección? ¿Quiénes? ¿Quiénes? En la relación de quiénes están entidades muy particulares, sector público y en el sector privado, empresas del sistema financiero. Pero la ley del teletrabajo y su reglamento me dicen que yo me debo hacer referencia a la ley de marco de confianza digital. Y mi pregunta es, ¿el artículo 9 es, es aplicable al empleador regular, a un proveedor de servicios digitales? ¿A quién es aplicable? Porque la ley de teletrabajo te remite a otro cuerpo normativo, pero no te precisa a qué artículos del otro cuerpo normativo son los que específicamente se deben de cumplir. Cuando uno revisa la ley de teletrabajo, establece simplemente que debe dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el decreto de urgencia 007-2020. ¿Pero cuáles? Porque para las empresas del sector financiero, que es el único ente privado que expresamente habla la ley de marco de confianza digital, es, establece la obligación de notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital. Claro, una empresa financiero, si van y se conocen todas las cuentas bancarias y cuánto dinero tiene cada uno, obvio que afectan pues a derechos constitucionales, a la reserva de información financiera, entre otros, y resulta obvio que hay que informarlo. Pero si yo soy un microempresario, ¿no? Y simplemente han accedido a la cuenta de mis proveedores, también tengo que yo reportar al Centro Nacional de Seguridad Digital. Esa precisión no está. Y si esa información la han conocido a través de mi teletrabajador, porque no me han hackeado la computadora, el servidor de la empresa, sino han hackeado el router de mi teletrabajador, que trabaja, y por cierto lo hace en un locutorio, o por cierto se fue a un hotel el fin de semana para aprovechar la Semana Santa y decidió teletrabajar, finalizarme el lunes, el martes y el miércoles de la siguiente semana, y ahí en el router del hotel, ¡pum!, le pillaron la información. También estoy obligado a informar al Centro Nacional de Seguridad Digital, porque simplemente se han enterado los datos de los 5 personas que están en planilla o no. Después hay que implementar medidas de seguridad física, técnicas, organizativas y legales para lo que crear un ambiente de marco de confianza digital. ¿Pero qué son eso? ¿Qué son medidas de seguridad física, técnicas, organizativas? Gestionar los riesgos de la seguridad digital. Es establecer mecanismos para verificar la identidad de las personas que acceden al servicio digital, conforme al nivel de riesgo del mismo y de acuerdo a la normatividad de protección de datos personales. Y reportar y colaborar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuando se verifique un incidente de seguridad digital que involucre datos personales. Y mantener una infraestructura segura, escalable e interoperable, o sea, que pueda seguir operando, ¿no? Yo creo que como reflexión, en cuanto a incidentes de seguridad digital, ya les puedo dar un aviso al menos. Sí hay cierta información. El Centro Nacional de Seguridad Digital es responsable de identificar, proteger y detectar y recuperar la información sobre incidentes de seguridad digital. Es decir, no es un repositorio de denuncias. Cada vez que entran y un troyano me levanta información, puedo acceder a ello. Enviar un correo a incidentes@cnb indicando todos los detalles disponibles, incluyendo nombres, apellido de la persona, responsables del reporte, comprendiendo los insumos que ayuden a evaluar, entre otros, y completar el formulario de la página Reportar Incidentes de Seguridad Digital. Todo muy precioso, todo muy bello. Pero vamos a ser sinceros. Probablemente algunos de ustedes, o uno, o ya sea directo o indirectamente, han sido víctimas de un chantaje, una extorsión por estos préstamos por aplicativo. Yo tengo un cliente que dos clientes, que tres de sus trabajadores, el uno y el otro uno, accedieron a estos préstamos por aplicativos digitales
Y no solo eso, lo hicieron a través del teléfono de la empresa. No eran teletrabajadores, por cierto, ¿no? E inmediatamente esta red pues, de delincuentes accedió a todo el backup de los cuentas de teléfono de los trabajadores de la empresa, porque del trabajador que obtuvo el teléfono corporativo levantó todo su red de contactos y empezaron a llamarlos, incluido el propio gerente general, diciendo tu trabajador no paga, tiene que pagar, si no vamos a ver qué le hacemos, lo vamos a matar, entre otros, ¿no? En otra empresa ya ni siquiera el teléfono corporativo, el teléfono de la empresa. Esta empresa, en ese escenario, ¿tiene que reportar o no? Entendería que sí. Pero ¿qué ha hecho el Estado para difundir esto? ¿Qué ha hecho el Estado para dar esta información? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia para dar esta información? ¿O qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para hacer esto? Porque claro, es muy fácil sancionar en un proceso efectivo y empezar a sancionar, pero nada sobre la capacitación, nada sobre la información, ¿no? Uno de los deberes del proceso inspectivo, hay dos tipos de procesos inspectivos, uno de difusión y de capacitación y otro el proceso de fiscalización laboral propiamente hablando. Y no vemos nada de la autoridad de trabajo dando información sobre el particular, absolutamente nada. Y por eso que al momento de la introducción de este conversatorio, yo les mencioné que esto es muy, pues, muy ilusorio. Sí, hay que releer la ley marco de confianza digital, el empleador deberá hacer esto, deberá hacer lo otro. En el mundo real, en el mundo de a pie, donde caminamos todos los peruanos, no, ¿dónde? Sin tal mal uso de datos personales o ser víctima de robo de información, esta se puede reportar a través de una denuncia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿cierto? ¿No? La denuncia será recibida a través de los canales de atenciones virtuales o presenciales implementados por el Ministerio de Justicia, con el fin de iniciar la fiscalización. Esto permitirá determinar los incumplimientos de la ley de protección de datos personales y posteriormente sancionar y aplicar relativamente adecuadas del caso, ¿no? Esto es la denuncia de mal uso y el correo se llama protección de datos, arroba. Yo estoy haciendo el trabajo del Estado ahorita. ¿Cuántas noticias vemos a diario por el aplicativo, el gota a gota, hasta hay un locutorio, tengo entendido de estos temas? Y veamos que no hay ninguna información. Pero claro, la ley de teletrabajo sigue haciendo referencia a estos hechos, pero cero capacitación, cero, porque claro, se vuelve una norma muy gaseosa, muy de idealista, de ideales, ¿no? Pero no hay nada de algo aterrizado formal, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que expresamente dicen que hace un accidente mortal, vas a esta página web. Si es un incidente peligroso que ponga en peligro, vas a esta página web. Si es un accidente que no causa la muerte, lo reportas en el centro médico. ¡Pum! No hay más ciencia. Y así como que está ahí. Pero aquí en la ley de marco de confianza digital, aprobada por el decreto de urgencia 007-2020, no hay nada más claro, no hay nada claro. Y esto pues genera esta sensación de vacío, de desazón, de desorientación cuando quieres estudiar. Y es ahí en el inicio de mi reflexión que hago yo hablando pues de confianza digital y protección de datos cuando soy laboralista. Cuando empecé a estudiar sobre el tema, casi me quise agarrar a cabezazos porque me di cuenta pues que estaba totalmente fuera de mi zona de confort. Pero ¿de qué manera la ley marco de confianza digital tiene incidencia en la ley de teletrabajo? Entonces, en esa reflexión, la ley no especifica, por los supuestos específicos, los cuales los sujetos a los que se les aplica las normas relativas deben observar y tener en cuenta. Al final no sabemos qué de todo el cuerpo normativo de la ley de marco se tiene que cumplir. ¿Qué debe cumplir el trabajador y qué debe cumplir el empleador? No está claro, ¿no? ¿Qué sucede con los trabajadores que se encuentran en el régimen MIPE? O sea, si nosotros en el régimen general ya estamos medio confundidos, ¿qué pasará con el régimen MIPE, no? ¿Para ellos también es aplicable la ley marco de confianza digital? ¿A cómo está la redacción de la norma? Sí, porque no hay ninguna excepción, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad en el caso de que un teletrabajador utilice un dispositivo proporcionado por la empresa para almacenar información personal y dicho dispositivo sea robado? ¿Quién asume la responsabilidad de proteger los datos
tanto del trabajador como el de la empresa en esta situación? No está claro. Y esas son una de las disyuntivas. Yo creo que el espíritu de la norma, si uno trata de entender realmente cuál, no son las disposiciones del numeral 9.1 de la norma, que fue las primeras que mencioné. Notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente, implementar medidas físicas. Yo creo que esto está apuntado a, como dice el 9.1 de la norma, a instituciones públicas y instituciones privadas del sistema financiero. Creo que más bien las obligaciones que están para el resto de los mortales, ya el resto de los sectores, es el 9.2. Las organizaciones privadas toman como referencia las normas emitidas por la Secretaría General de Gobierno Digital en cuanto les aplique y les genere valor e implementan de forma obligatoria aquellas que prevengan la afectación de los derechos de la persona. O sea, una cierta relatividad y una cierta espera en que la Secretaría de Gobierno Digital establezca ya normas aplicables para la microempresa, para la pequeña empresa y para las empresas del sector privado que no están asociadas al sistema financiero. Porque el sistema financiero, su target no es la información de los trabajadores, ¿no? O la información sensible, no, el target es la información financiera, ¿no? De sus clientes. Entonces, creo que en verdad, cuando se habla del cumplimiento de la ley del marco de confianza digital, la ley de teletrabajo y su reglamento, creo que se refiere más al 9.2, ¿no? Ahora, yo lo estoy presumiendo, porque del Estado no escuchamos nada, ninguna opinión que se pronuncie sobre el particular, ¿no? También tenemos otro artículo, los datos como activo estratégico, el artículo 12 de la Ley de Marco de Confianza Digital, que establece que las entidades públicas y las organizaciones del sector privado administran los datos, en especial los datos personales biométricos, espaciales, como activos estratégicos, garantizando que estos se generen, compartan y procesen, acceden, se publiquen y almacenen, conserven y pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades de información, uso ético, transparencia, riesgo y estricto cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales y digitales. Creo que estos son los dos artículos que realmente aplican, el 12.1 y el 9.2. Y sinceramente no sé si las disposiciones del artículo 9.1 de la ley de marco de confianza digital puedan aplicar para las otras personas. Entonces, como esta parte inicial referente a la ley de marco de confianza digital, que establece como parte de las obligaciones el artículo 13 de la ley de teletrabajo, vemos que no está claro el alcance y la protección o las obligaciones que el empleador como tal debe de tener. Un tema que me quedé en el aire, porque es un ejemplo que quiero compartir, ya cuando haga las preguntas quizás podamos dialogar sobre este punto, es los derechos de grabación de imagen y voz, porque ya lo del correo electrónico les ratifico la sentencia, pero lo que es captación y grabaciones de imagen y de voz. Blanca ya ha escrito años atrás, que claro, inclusive en el trabajo presencial esto se puede hacer cuando lo amerita una función. Por ejemplo, en un casino, ¿no? Claro, estoy grabando al que reparte las cartas porque no saber si me está robando o no, hacer una jugada direccionando las cartas en favor de algún supuesto usuario del casino que en verdad es un compinche, ¿no? O en un cajero en un banco cuando deliberadamente oculto billetes o cuento doble, entre otros, cualquier situación de fraude. Pero la pregunta es, ¿en el teletrabajo cómo aplicaría esto? ¿No? Señalan de que hay que pedir la autorización, pero no es exigible el consentimiento cuando es por la naturaleza de las funciones. ¿Qué pasa si una naturaleza de mis funciones podría ser esta capacitación? Digamos que yo no soy un invitado por B-Lawyer, sino soy trabajador de B-Lawyer y Anderson es mi empleador o mi jefe. Entonces, claro, me dice, no tienes que entrar a las 6, que vamos a ver el diplomado y te vamos a grabar. Ahí, claro, queda de maduro de que me tienen que grabar, pero digamos que no es ese el caso.
no dicto una capacitación, soy contador, trabajo de vía remota y me dice, tiene que traer una reunión y la vamos a grabar porque el gerente general no va a entrar. Yo podría rehusarme, decir, no deseo que me graben. O sea, voy a entrar a la reunión, pero no deseo que me graben. Otro ejemplo, voy a entrar a la reunión, voy a grabar, pero no voy a prender mi cámara. No voy a estar, voy a compartir mi voz, pero no mi cámara. Subalternamente hay otra historia, pues en realidad no estoy trabajando en mi domicilio, que es el lugar donde se ha hecho el diagnóstico en seguridad y salud o autodiagnóstico, sino me he ido a la playa, me he ido de viaje, me he ido de viaje fuera del país y no le he contado a nadie, porque me he ido a un lugar, pues que en la India, Bangladesh, que ahí estoy trabajando sobre un ladrillo. Tengo buen internet, pero nada más. Y claro, no quiero hacer el autodiagnóstico, no quiero que nadie se entere, no quiero prender la cámara. ¿Qué pasaría ahí? El, el empleador podría obligar o no. Yo creo que sinceramente es parte de la función. En el caso del contador, si la reunión exige que él interactúe, entre otros, y simplemente es una reunión interna de trabajo, ¿no? Ponerse gráficas o cuadros, sí, no se puede obligar a que comparta su imagen y que sí participe. Bueno, sí, habrá otros elementos que quizás está ocultando ciertos hechos como este cambio de ubicación de la sede de realizar el teletrabajo, a lo mejor, pero eventualmente no es parte, ¿no? Pero sigamos, es una reunión ante el directorio, una formal, donde se ha pedido a todos que estén presentables, o sea, corbata, saco, corbata, que es un poco la usanza, y el trabajador no quiere prender, y ahí sí viene un poco, ahí sí podría aplicarse una sanción disciplinaria. Entonces, lo que nos deja esto de elección es que en verdad dependerá mucho de la casuística y del perfil de puesto. Habrá algunas funciones que en tiempo real se tengan que grabar y algunas otras posiciones que a veces sí y a veces no se debe exigir que prenda audio, video y se deje grabar como en otras cosas, en otras situaciones. No, todo dependerá mucho de la casuística, de las particularidades. No hay un blanco y negro. Y en fin, eso es todo lo que es confianza digital, de lo cual yo no siento mucha confianza en la regulación que tenemos, porque siento que es un tema innecesario. Ahora, en cuanto a la protección de datos personales, la ley 29.733. Queda claro que la ley de teletrabajo exige que nos regulemos bajo la ley de marco digital y la ley de marco digital establece que hay que regularse sobre todo la normatividad de la protección de datos personales, así que estamos en ambos marcos regulatorios. Entonces, hay muchas empresas que al día de hoy teletrabajan, disponen del teletrabajo, asertivamente han celebrado sus convenios de teletrabajo, estableciendo el contenido mínimo que los acuerdos de teletrabajo deben poner, ha establecido quién da las medidas de protección, software, herramientas para permitir el trabajo, la digital seguridad, entre otros, pero no tienen datos personales. No tienen sus datos personales registrados en el Ministerio de Justicia, no tienen ni siquiera identificada la bolsa de datos personales, registro de datos personales, ni siquiera de los trabajadores, porque hay un registro de proveedores, de trabajadores, entre otros, diversos registros. No, este no lo tiene. No tiene, absolutamente no. Y le digo que empresas hasta de alta tecnología admiten esto. Entonces es un tema a poner sobre la mesa. Datos personales y datos sensibles. Definición. Toda información sobre una persona natural que la identifique o le hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados es un dato personal. Esta información natural de personas naturales que la identifica o la hace identificable, ¿no? Datos sensibles son aquellos datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, a los datos referidos al origen racial, étnico, ingresos económicos, opiniones, convicciones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, información relacionada a la salud y la vida sexual. Y díganme, si toda esa información no puede estar en una boleta de haberes, la verdad es que sí.
una boleta de pago, puede estar el nombre del trabajador, el DNI del trabajador, el número SIUT, el de la FP del trabajador, si tiene una sección de descuento de cuota sindical, la actividad sindical, tiene su básico, tiene sus demás ingresos, entre otros, ¿no? Lo que es comisiones políticas, religiosas, filosóficas y morales podría estar en la ficha de datos del trabajador eventualmente, ¿no? El origen racial, étnico, probablemente si estés a la ficha de datos, habrá una fotografía del trabajador, ¿no? También puedes acceder a esta misma información en los, en los, en los expedientes técnicos de la historia clínica profesional. Entonces, de que hay mucha información sensible o dato personal, para ser más técnicos de la palabra, en una relación laboral, claro que la sabes, ¿no? Por eso que los datos personales, según la ley 29773, es toda información sobre una persona natural que lo identifica y lo hace identificable a través de los medios que puedan ser razonablemente utilizados. A los medios les ha adelantado dos o tres. La PLAME, el R8 de la PLAME, la boleta, o finalmente la ficha de datos del trabajador, ¿no? Y para el tratamiento de esta información, y este manejo de información no es solo dentro del entorno del teletrabajo, también podrían ser trabajadores presenciales. Pero para el tratamiento de los datos personales se adoptan las medidas de seguridad que resulten necesarias a fin de evitar cualquier tratamiento contrario a fines de tratamiento, contrario a los fines del tratamiento de los datos personales, es decir, la confidencialidad, ¿no? El titular del banco de datos personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida de tratamiento o acceso no autorizado. Entonces, nuevamente, se establece una serie de obligaciones de proteger estos datos, esa confidencialidad, pero esta norma no viene siendo difundida, no viene siendo indicada su nivel de importancia. Al día de hoy nos preguntamos de tanta inseguridad, ¿cómo me conocen? El dato, claro, pero no se establece esta serie de obligaciones y de tratamientos. Y si hay excepciones o hay medidas particulares para las micro y pequeñas empresas que no tienen quizá los recursos para resguardar eso, ¿no? Probablemente tendrían que decir que si ellos, quizás estas medidas de seguridad deberían llevar los contadores o consultores autónomos que manejan la contabilidad o la planilla de estas micro o pequeñas empresas. Incluso la norma dice, toda transmisión, suministro, manifestación de datos personales de carácter nacional o internacional a una persona jurídica de derecho privado o una entidad pública, una persona distinta al titular de datos, es materia de cautela. Pero dígame, ¿quién de ustedes no les ha pasado información o órdenes a través de un WhatsApp? Y lo digo que en el sector público también, y con mucho más incidencia. Entonces, pero nada, eso demuestra que este tipo de disposiciones son letras muertas, ¿no? Ahora bien, la ley de datos personales establece en su artículo 13.6, los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco. En caso de datos sensibles, el consentimiento para efectos de su tratamiento además debe efectuarse por escrito. Y cuando no medie el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles puede ser efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ellos se atiendan a motivos de interés público. Para los que crean que los datos personales, eso nos lleva a la reflexión. Entonces, tengo que conseguir la autorización de todos los datos personales de mis trabajadores para, para poder usar la planilla, es decir, tendría que al momento de llenar la ficha de datos tener una autorización de uso de datos personales. En estricto, para el tema de la relación laboral, no. Porque conforme el artículo 14, numeral 5, señala que no se requiere el consentimiento del titular a los efectos de su trabajo en los siguientes datos. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y ejecución de una relación laboral en la que el titular de los datos personales se aparte o cuando se trata de datos personales que deriven de una relación científica, profesional titular o sea necesario para el desarrollo de su cumplimiento.
Entonces, claro, si yo tengo que manejar datos personales del trabajador para llenar la boleta, no voy a pedir su autorización cada mes que voy a llenar la boleta, tampoco cada vez que tenga que llenar la planilla, ¿no? Pero de todas maneras se sugiere que se acceda a esto porque también no solo manejo la información de él, sino de su familia. Pero quizás algunos en este mundo de las redes sociales, yo voy, tomo mi dato personal, doy toda la información de mi esposa, pensando que la voy a utilizar solo para el tema del trabajo, me toman la foto de mi fotocheck, yo salgo así, feliz, con mi logo que dice aquí, mi lawyer, hasta me compran, Anderson me compra mi polo que dice acá, gigante, mi lawyer, salgo así, y Anderson dice, escucha, qué linda foto con el polo. Usémosla para la publicidad en LinkedIn, todas las redes sociales. Y sin preguntarme, habrán visto muchas empresas acá, nueva incorporación, el doctor Tito Vargas, forma parte de la planilla de Bill Lawyer, feliz, y me ponen hasta una leyenda acá arriba, ¿no? Feliz de incorporarme a partir del 1 de abril en Bill Lawyer como personal estable permanente. No grande, sale así, sale lo, pero yo no lo hice, en verdad, es la foto de mi fotocheck. ¿Puedo? No, no puedo. Porque eso no es parte del entorno de la relación laboral, ¿no? Hacerle publicidad, salvo pues que yo sea el community manager, y aún así estaría en discusión si yo estoy autorizando el uso de mi imagen para, porque si voy contratado como abogado, ¿no? Imaginemos que ya ni siquiera soy capacitador, que podría haber un desliz, una nebulosa, pero si fuera un abogado in-house, ¿no? De B-Lawyer o un contador, yo creo que mi foto no es parte de la ejecución de la relación laboral y simplemente estás usando mi dato personal, mi foto para un fin ajeno. Y para eso, pues, aparte del respeto al derecho constitucional de imagen, además de eso, debería ser, igual, de repente tienen usar mi foto, pero publicar, hemos incorporado en el diario Gestión al doctor Tino Vargas o al contador Tino Vargas para el área de contabilidad. Yo no lo autoricé, no es parte de, debió consultarse antes que salgan redes, meses. Entonces, depende de qué dato es, depende del contexto. Sí, cabe no pedir la autorización cuando el dato personal está muy asociado pues al llenar la boleta, la planilla, el propio contrato y llenar el aplame y el registro al inicio de la relación laboral, el aplame todos los meses. Pero para otros temas, como los ejemplos que he dado, ahí sí tiene que haber una autorización expresa. Consideraciones antes de contratar con una empresa. Cuando contrate a una empresa que me brinde servicios, ya sea a modo de ejemplo, ¿no? De comprar vales de alimentos, o sea, por suministro indirecto, ¿no? O de intermediación laboral, ¿no? O de tercerización eventualmente, pero, o un estudio contable, entre otros. Pero ¿qué debo ver? Que el titular de los datos que debe adoptar las medidas técnicas o organizativas y legales que garanticen la seguridad. Porque, por ejemplo, en el vale de alimentos le voy a dar la relación de todos mis trabajadores a la otra empresa para que me emita los vales. Y esta empresa tendrá la protección de los datos personales y personal. El titular de los datos personales que sea afectado tiene derecho a obtener una indemnización, dice el artículo 25 de la ley 29.733. Y el que sí difundió la información sensible fue la empresa que entrega los vales de alimentos, pero fue porque yo se lo proporcioné y él no tuvo la cautela de resguardar y finalmente ahora me están extorsionando a mi trabajador. Yo podría pedir una indemnización directamente para esa empresa y como empleador también de manera conjunta. Entonces es un tema a resguardar. Por eso que ahora muchas empresas en los procesos de auditoría están homologando esto, si las empresas tienen registrados sus datos personales. Las entidades representativas de los titulares encargados de bancos, datos personales de administración privada pueden elaborar códigos de conducta que establezcan normas para el tratamiento de datos personales. Claro, nos han delegado la responsabilidad a nosotros, a las empresas, a ver cuál es la mejor forma de tratamiento de datos personales. Y la que cae de maduro es no compartas información por WhatsApp, menos al teléfono particular de la empresa, de los trabajadores, menos a grupos coloquiales de WhatsApp donde se pongan stickers, ¿no? Menos al teléfono de los proveedores. No, hazlo
habrá un código al correo corporativo que tendrá ciertas medidas, entre otros. ¿Quién debe redactar esto? La empresa. La empresa es la que tiene que establecer qué medidas de control va a tener para los efectos, ¿no? A ver cómo vamos con el tiempo. Queda algo de tiempo. Entonces, si viene cierta facultad de control, porque el empleador, después de todo, tiene cierto poder de dirección en virtud del artículo 9 de la ley de productividad y competitividad laboral, eso no le exime del deber de cumplir la ley de protección de datos personales y hacerse suyo la responsabilidad de resguardar la información sensible de los trabajadores, sean trabajadores presenciales o teletrabajadores indistintamente, porque se habrán dado cuenta que ya en estos últimos 15 minutos ya dejé de utilizar la palabra teletrabajador, porque esta obligación es transversal a todos los trabajadores de la empresa. El tratamiento de datos personales para fines de control empresarial no requiere consentimiento del trabajador por encontrarse dentro del marco de ejecución. Inclusive la ley de protección de datos lo dice expresamente en una resolución ministerial que se puede grabar en audio y video trabajadores para temas de seguridad y salud de trabajo y ver incumplimiento de las disposiciones de seguridad. Así es factible eso. Derecho del titular de datos personales, ¿no? ¿A qué tiene el titular de los datos personales? En este caso, los trabajadores. Porque estamos hablando dentro del contexto de la relación laboral, ¿no? Derecho de acceso a obtener información relativa a sus datos personales, las razones por las cuales fueron recopilados, las transferencias realizadas, así como las condiciones y los usos que se le da de dicha información, ¿no? Entonces, un trabajador puede tener información relativa. Ahora, lo correcto es que una empresa pues tenga información muy coyuntural de un trabajador como esta, ¿no? Datos de identificación, nombre, apellido, el domicilio, el teléfono, el PIN, el teléfono, el correo electrónico, la firma, el DNI, el código de la AFP, su fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad, su estado civil, sexo, imagen, dirección de IP del ordenador cuando usted le trabaja, etc. Los datos laborales, el puesto, bueno, datos de empleador, pero podría ser también de otros empleadores, porque podría ser que trabaje en dos empleos y el empleador que paga más hace de agente de retención. El domicilio, correo electrónico institucional, teléfono del trabajo, nóminas, acciones, licencias, seguridad social, aporte historial de la empresa. Hasta ahí estamos bien, es información que puede manejar el empleador. Pero también hay temas patrimoniales, como información fiscal, cuánto es la rentabilidad, cuánto es el tributo a pagar, cuánto le he retenido, el historial crediticio, eventualmente, pues, si ha pedido préstamos, cuentas bancarias, las cuentas bancarias donde se abona, ingresos. Ingresos ya es discutible, esto ya creo que lo pueden tener más el banco. Datos académicos, currículum vitae, directores educativa, títulos, matrículas habilitantes, certificados, condición de alumno, calificaciones. ¿Y por qué el tema de condición de alumno y calificaciones también lo puede tener el empleador? Por cuanto podría ser que haya pedido un préstamo a la empresa para acceder a una maestría, otro tipo de acceder a esta información. Datos ideológicos, muy poco. Creo que un empleador podría acceder a datos ideológicos, pero sí a una afiliación sindical, pertenencia a organizaciones civiles y religiosas, muy discutible, por una organización sindical. Sí es un dato que sí o sí obtiene el trabajador. Los datos de salud, estado de salud, por toda la información que le doy con ocasión a los descansos médicos, si autorizo a mi empleadora que me canje el descanso médico particular por el SIP, va a tener acceso a mi estado de salud, historia clínica, enfermedades, información relacionada con los caracteres psicológicos, incluso psiquiátrico, régimen de licencias, entre otros. Y si no lo obtengo por el canje, el certificado médico particular por el SIP, lo va a tener por la evaluación médico ocupacional, ya sea que la empresa realice cada 2 años en vez de riesgo de manera anual, e inclusive al momento al inicio de la relación laboral. Y esto lleva de tipo de sangre, huella digital, altura, discapacidades, color de piel, color de cabello, señales particulares, origen étnico, racial, orientación
orientación sexual, podría ser análisis de perfiles, entre otros. Todos estos son datos personales y aunque parezca mentira, todos estos datos personales los lidera consciente o inconscientemente el empleador. El empleador el día de hoy tiene acceso a todo ello. Está teniendo acceso a toda dicha información en tiempo real, ¿no? Totalmente actualizado, ¿no? Ahora, como hay derecho al acceso a obtener información relativa a los datos que maneja el empleador de mí, también tengo el derecho a la rectificación, para que aquellos datos personales que resulten ser parciales o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o desactualizados o falsos, se rectifiquen. Yo podría, como trabajador, exigir a mi empleador que rectifique esta información. Me he divorciado, mi nueva esposa es tal, ¿no? No, mi origen étnico no es tal, es musulmán, podría pedir cierta información cambiándola, ¿no? También derecho a cancelación cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para la finalidad por la cual fueron recopilados. También puedo decir que se cancele. El derecho de oposición por un motivo legítimo y fundado referido a una situación personal concreta, uno puede oponerse al tratamiento de sus datos personales. Por ejemplo, un ejemplo de la cancelación, que podría ser difícil, pero es correcto, es de que se me emite una amonestación, yo logro a través de mis descargos que se me declare inocente de este hecho, o sea, que no hay causal, que no se ha imputado para la sanción disciplinaria, y yo entre los datos personales digo que se cancele el registro de amonestación y que se retire esta información de mi dato personal, porque en los hechos ya se me ha eximido de esta sanción. ¿Podría ser? ¿Por qué no? O por ejemplo, si algún empleador decide llamarme una sanción disciplinaria, como que me cuente en Infocop, podría oponerme a que se maneje ese dato personal, porque no es relevante en la relación laboral. A lo mejor puede ser una persona muy desordenada con mis cuentas. Soy apasionado por las compras, ¿no? Loco por las compras. Parezco la película Diablo de moda, compro de todo, bla, bla, bla. Pero eso es en mi vida privada, fuera de la jornada de trabajo. Puedo hacer lo que me da la gana con mi salario, ¿no? Y eventualmente con mi capacidad de crédito. Pero en el entorno de la relación laboral esa información no es necesariamente relevante. Y derecho de información, de forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recompensa totalmente de sus datos personales. Puede pedir, pues, o tener información. Entonces, por ahí como podemos ver, por ahí un poco va. Entre las capacitaciones presenciales y digitales al teletrabajador, el artículo 16.4 del reglamento de la ley de teletrabajo dice: el empleado brinda capacidades sobre los usos de los medios digitales en materia de protección de datos personales y seguridad y confianza digital conforme lo establecido en el numeral 8.7 y artículo 8 de la ley, adecuando su capacidad a la modalidad de trabajo cuando se concrete. Esta es una norma ideológica. Ya hemos visto que en lo que es confianza digital, en verdad no hay nada claro. Creo que lo correcto es que los códigos de conducta o los códigos de tratamiento de datos que debe hacer el empleado, los códigos de conducta que sobre el tratamiento de datos personales que establece el artículo 31 de la ley 29, creo que es la clave para estas capacitaciones. Porque si queremos esperar que nos diga el Estado qué hacer, no dice nada. Absolutamente no hay ninguna directriz, ningún norte a dónde seguir, simplemente una serie de ilusiones o de metas idealizadas sobre cómo, ay, debemos tenerla, proteger los datos, debemos la confianza digital. Claro, pero no hay acciones concretas, porque al final el trabajo de ejecutar esas acciones concretas no lo vamos a encontrar, no sé, en el decreto de urgencia del 2020. Ahí no vas a encontrar. Eso lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que trabajar nosotros. Y todo parte de la premisa de registrar los datos personales ante el Ministerio de Justicia y hacer el trabajo adecuado de hacer esa tarea. Las capacitaciones son relevantes a razón de la organización pueda cumplir con el principio de seguridad y el deber de confidencializar establecido en la ley de protección de datos personales. Las capacitaciones pueden reducir las contingencias relativas a los riesgos de exposición de información de la organización
del trabajador de terceros respecto a las brechas de datos personales, accesos o usos no autorizados, entre otras amenazas que puedan afectar la integridad, accesibilidad y disponibilidad de los datos personales, ¿no? Entonces, en esta capacitación, después la primera charla es este aplicativo que dice préstamo inmediato, con un solo clic no entres, menos entres con el teléfono de la empresa, donde compartes los datos de tus compañeros de trabajo. Está prohibido todo trabajador entrar a eso. Y eso vamos a tener que ponerse en los RIC, en los reglamentos internos de trabajo, o en el reglamento por lo menos hacer referencia al código de conducta de protección de datos personales, ¿no? Porque si creemos que esto va a estar regulado en el cuerpo normativo, no está, ¿no? Y claro, ahora es un tema muy residual y de noticieros dominicales de la mañana, del 9 10 de la mañana, hasta medio anecdótico de la pena ajena. Pero cuando realmente le pasa esto a alguien y accede a información bancaria de alguno de nosotros y el tema se agudice, ¿qué va a pasar? ¿No? Y claro, eso se pasa cuando uno coge un marco normativo de otra realidad y lo trata de aplicar a eso sin racionalizarlo, ¿no? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha multado en la resolución directorial 655-2022 con 39.01 ITs a una organización por la infracción del principio de seguridad y obligación de confidencialidad, dado que los colaboradores no cumplieron con la medida de seguridad. Asimismo, se estableció como una de las medidas correctivas la capacitación personal en lo relativo a la seguridad y confidencialidad de la información. Claro, lo mismo, pero en buen cristiano dicen que cada empresa se debe buscar la vida, pero debe buscarse la vida capacitando al personal en el resguardo de esta información, y eso se transfiere al tema de la información sensible. Entonces, dos ideas medio fuerzas, ¿no? No compartas datos personales, información sensible de la organización a empresas que son, pues, no tienen datos personales registrados, no tienen medidas de control, ni medios, antivirus y medidas de protección que no los puedan hackear y levantarse la información propia y la de terceros que les están delegando información. Capacitar al personal a que no comparte información propia, o sea, cuentas o información sensible a través del celular propio del empleador, ¿no? Y finalmente, pues lo otro. Ahora, ¿cómo se colige si un trabajador comparte datos? O sea, comparte toda la red de contactos, de su red de contactos por acceder a un préstamo con el celular de la empresa, con la incapacidad del empleador de poder acceder sin consulta del trabajador a ese celular y ver que esto pasó. En verdad no hay forma, ¿no? Esa es una de las redes limitantes. Y eso pasa cuando se genera al empleador la obligación de resguardar este activo, pero no le permite acceder al mismo a plenitud. Entonces, genera una situación, pues, un poco extraña de poder manejar estos datos o cautelarlos de forma idónea, ¿no? Bueno, teletrabajo, ya a forma de conclusión. El teletrabajo sabemos que es una modalidad de prestación de servicios en las instituciones públicas y privadas que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y comunicación y la presencia física del trabajador en el centro de labores. No solo simplifica un cambio, esta modalidad no solo simplifica un cambio para el trabajador, también representa un cambio para los empleadores, quienes en su calidad de responsables del tratamiento de datos personales deben considerar cuestiones que van desde dónde se accede el empleado a la información hasta la forma en que se ingresa a los sistemas. El teletrabajo pone de relieve la utilidad de la tecnología para permitir el incremento de la eficiencia en la gestión de las relaciones laborales. Sin embargo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación también da pie a importantes interrogantes con relación a la privacidad y la protección de datos personales, que es lo que hemos estado hablando hoy día. Y estas bullets o ideas que he ido un poco soltando como a modo de reflexión. Las vulneraciones o amenazas informáticas en este nuevo contexto planean, pues, una serie de riesgos que deben ser mitigados implementando medidas de control adecuadas, ya que de no tenerlas se podría estar abriendo la puerta a brechas de seguridad, fuga de información, infecciones con códigos maliciosos, no autorizados, entre otros, ¿no? Vulneraciones de factor interno, conexiones de redes inseguras, esto hay que regularlo en el código de conducta y prohibirlo. Esta idea del nómade digital, que parece que la ley de teletrabajo medio promueve, ¿no? Debe regularse, porque no puede, por un lado, exigirme que permita al trabajador que él elija libremente dónde teletrabajar y que solo vea las medidas de seguridad y salud del trabajo como la ergonomía
Y esto sin tener también el tema de las conexiones a redes seguras, ¿no? No puedes acceder a cualquier red. Entonces, eso también es uno de los controles que se tienen que establecer en estos códigos del teletrabajo. El establecimiento de contraseñas fuertes para efectos de acceder quizás al propio disco duro de la computadora. Quizás el propio teletrabajador con la computadora de la empresa tenga que tener una contraseña dura y no pues 1, 2, 3, 4, 5 para acceder al propio disco duro. Falta de respaldo de información, hay que tener backup, dispositivos con información sin cifrar, reglas corporativas oscuras, el uso de aplicaciones no seguras, la utilización de software gratuitos o la falta de utilización de sistemas de dispositivos son riesgos de vulneración. Amenazas o factores externos, siempre, infección con códigos maliciosos, diseño de los equipos, phishing, la pérdida o robo de dispositivos y el engaño basado en ingeniería social. Los riesgos son varios, ¿no? Y de los cuales, de muchos de estos temas, la verdad, no me siento en la capacidad de poder hablarles más, porque yo soy laboralista. Aquí necesitamos más bien expertos en datos personales, ¿no? Pero a manera de conclusión, el empleador se va a enfrentar siempre a un doble reto. Pues debe mitigar, por un lado, la información confidencial y los datos personales de sus clientes, y por otro lado, respetar los derechos y la intimidad de sus trabajadores. Esto significa que al momento de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de información, a su vez debe garantizar los derechos fundamentales a la privacidad, protección de datos personales y documentos privados del trabajo. Y en eso yo creo que sí tengo una objeción. Creo que si alguien quiere tener información sensible, debe hacerlo a través de sus fines propios, pues. Regresando al ejemplo, si le quiero escribir a mi esposa, me compro mi un jamón y me compro mi sobre en la esquina y no uso el sobre membretado de la empresa, que además mi esposa me acusaría de tacaño y de mezquino. Aparte de eso, denota pues la falta de previsión de mi parte, ¿no? De usar la tecnología o de soporte ajeno. Dejemos ya, desde ya, en el ámbito laboral, desterrar esta idea del trabajador pobre, ignorante, y pasar a un empoderamiento del propio trabajador, de también hacerlo responsable de cautelar sus propios derechos y no trasladarle todo al empleador. Creo que ya el operador jurídico, tanto desde el legislativo como del judicial, deben entender que el trabajador también, al ser titular de derechos, tiene que cautelarlos con recursos propios y no necesariamente tiene que usar los recursos de terceros para él, ¿no? Porque solo así, solo diciendo que al trabajador debe, si quiere tener una conversación privada, hacerlo de su teléfono personal, si quiere pedir plata prestada, aún sabiendo que es un aplicativo que lo haga a través de su teléfono personal, y sabiendo que si quiere escribirle a su esposa o a un amigo, compartir pornografía, porque ya yo no soy quien para meterme en la vida en las distracciones de las personas, lo hagan a través de su computadora personal y su correo personal, permitirán que el empleador tenga todas las herramientas necesarias para acceder a todos los aplicativos del trabajador sin tener que pedir autorización para cada acción y medida, y en las noches de las áreas de seguridad y de protección digital, aplicar todas las medidas de protección y acceder a los correos y poder detectar eventualmente trash, correos maliciosos, eventualmente en los correos no deseados, y ir mejorando las medidas de control, porque para serles sinceros, señores, eso hacen las áreas de seguridad. A diario entran a nuestros correos y ven qué correos maliciosos van entrando ahí y van estableciendo controles, ¿no? Porque eso lo así pueden establecer que, claro, si van llegándome correos a cada rato, ingresa aquí, que aquí están tus fotos, y claro, la idea es de que el propio servidor detecte esto y lo elimine y ya no deje ingresar ese tipo de correos, los malware. Pero para eso hay que permitir entender que el correo de la empresa, el dominio es de la empresa, para que ella pueda a plenitud y al menor costo, tanto operativo como organizacional y económico, poder tomar las medidas de protección de datos, ¿no? El objetivo es que se respete el espacio privado del trabajador. El empleado debe respetar su derecho a la desconexión digital. Esa es otra parte de los deberes, pero ya es un poco más alejado. Dicho de otro modo, se deberá respetar la jornada laboral, los mecanismos para evitar el riesgo de la fatiga. Una manera será, por ejemplo, señalando al empleado que no se encuentra obligado a responder comunicaciones. Eso ya escapa un poco a los datos personales, no sé por qué está en este material, yo me cuestiono. En fin, incumplimientos a las disposiciones del teletrabajo,
impedir la concurrencia de trabajadores en las instalaciones del centro de trabajo para actividades de consulta, conocimiento y bienestar, no consignar los datos mínimos requeridos en el contrato de trabajo o el acuerdo de modalidad. Sí, pero esto no es muy poco asociado al tema que nos ocupa, pero bueno, ahí lo voy mencionando. No cumplir con otorgar a los trabajadores los mismos derechos y beneficios que establecen los trabajadores presenciales. Bueno, tampoco es un tema que nos ocupa. Bueno, aquí hay una serie de disposiciones, en nada de lo que nos ocupa. Sí, bueno, puesto porque a modo de ejemplo no hay nada con ocasión a normas sobre, sobre lo que es la protección de inviolabilidad, salvo en las muy graves, que sí expresamente dice que no respeta la intimidad y privacidad y inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del ámbito personal y o familiar del trabajador sin su consentimiento o la excepción prevista en la normativa vigente. Creo que esa disposición solo debería estar en el caso que el trabajador ponga a disposición su propio equipo. Claro, si el trabajador pone a disposición su equipo y para hacer una aplicación software el empleador por flojera de oficio, por de mala fe, accede a estos documentos sin consulta previa, sí da razón a la sanción, ¿no? Y finalmente, bueno, el derecho a la desconexión digital, que bueno, no está tan asociado al tema que me es ajeno, pero al cual me he visto inmerso por los amigos de Biloy. Entonces, pensé que iba a terminar antes, pero nada, he terminado justo para los últimos 10 minutos, me parece, de las consultas, o me he adelantado, ya ni sé. O creo que sí, porque empecé a las 6, son 7:30, así que sí estoy a tiempo, me he quedado sorprendido. Entonces, este momento de las preguntas, y por otro lado, acá está el material, los datos, si alguno tiene alguna duda, un tema laboral, entre otros, pueden seguirnos en LinkedIn, en mi canal de YouTube, en Twitter, ahora ex, tenía que actualizar el material, ahora son ex, en Twitter, en Instagram, y bueno, y por el código QR y por esto. Ahí yo mismo estoy compartiendo mis propios datos personales. Pero bueno, todos los míos después de todo. Entonces, nada, dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta sobre el particular. Y si no, bueno, primero, pues, espero que haya sido entretenido y esta reflexión que hemos hablado sobre los datos personales, la confianza digital, los vacíos o deficiencias de la norma de confianza digital, eh, lo evalúe. Eh, Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene una duda, una interrogante, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Hay una pregunta, Walter también está haciendo la mano, pero hay una pregunta antes que no entendí mucho. Dice, no permitir usar las fotos o videos en las que está el trabajador para uso institucional. Creo que eso sí lo hablé, ¿no? Del ejemplo de que entro a una relación de trabajo y la foto de mi photocheck la usan para temas ajenos. Sí, pues eso es un dato personal y que se emitió en autorización expresa porque esa foto que era para el photocheck no era para hacerle publicidad o cherry en redes sociales a mi empleador. A ver, iPhone de Walter, a Walter le está pidiendo, no sé cómo Anderson quieres manejarlo, si le vas a dar el uso de la palabra a Walter o no. Sí, Creo que doctor, ya ya. puedes hablar, Walter. Ok, listo. Sí, era en relación al tema de el banco de datos personales registrado en el MinJUS de trabajadores. Es decir, todas las empresas peruanas, sin importar su tamaño, deberían tener un registro, si tiene trabajadores, deberían tener un registro de un banco de datos personales inscrito en el MinJUS Eso es y también correcto. y también un sistema ya que tienen un banco, todo un sistema de protección de datos personales y protocolos y políticas. Correcto, todo eso es, todo eso debería tener. O sea, los datos, Una, hay una sección de datos personales que manejan todas las empresas, que es del personal que tienen en planilla, o personal externo, puede ser locadores, contratistas, subcontratistas, pero también tienen otro de sus proveedores, otros de sus exacto, clientes. O sea, la información que es sensible que manejamos todos nosotros es diversa, ¿no? Entonces, es obligación de las empresas registrar estos datos y resguardarlos, ¿no? No en un restaurante sus comensales, entre otros, ¿no?
solo que esto no se Claro. difunde. Son estas normas que están ahí en el aire y solo aparecen para cuando hay un caso muy emblemático. Exacto, exacto. Parecería imposible que todas pudieran cumplir con esto, ¿no? Porque claro, lo que pasa, o sea, entiendo que hay un ideal y entiendo Y es muy bueno. que se busca, pero es que justo hace poco decía, no, es como que yo sea de Inglaterra y ponga al primer ministro inglés, lo ponga a gobernar Afganistán. Por más que esa es una realidad diferente, no puede. Igual lo trae de Perú, no va a poder, porque su experiencia y su conocimiento es una realidad diferente. No se pueden calcar disposiciones de un país a otro. Ahora, muchos otros dicen de que, claro, se estén estas disposiciones con un plan de trabajo de acá a 15 años, a 20. Pero claro, un plan de trabajo significa tener un plan e ir trabajando para que esto se implemente correlativamente. No solo lanzar la norma y claro, esperar que haya un incidente y recién ahí no cumpliste y te sancionan, ¿no? Con las multas que pueden haber, ¿no? Exacto, ¿no? Como el trágico accidente que hubo en el caso McDonald's, que quería hacerle hace ya casi más de 4 años, en el 2019, ¿no? Ahí se acuerda la gente que hay normas de seguridad y salud, ¿no? Claro, Exacto. cuando es Ok. un joven, sale, y ahí sí, después se vuelven a olvidar. O de las galerías de Fiori, ¿no? De Nicolini, que a Disponible. las personas los encierran. Claro, y ahí después nos olvidamos, ¿no? Y otra vez regresamos a las empresas grandes, porque probablemente creo, según la visión de la cosmología de la SUNAFIL, ya después de Nicolini, después de esa campaña, ya nadie más se encierra en ningún de esos, ya nadie más son trabajadores encerrados, ¿no? Como tampoco ya no hay más prostitución infantil y femenina. O sea, creo que ese es el tema, ¿no? Cuando nos olvidamos realmente en trabajar y seguir avanzando. Eh, yo creo que hay muchos temas y yo creo que la Fundafila ahí también tiene que trabajar o el MINJO, ¿no? Hay muchos trabajadores que por ignorancia siguen accediendo al tema, que creo que a mí, como laboralista, es más faltante. Y sí lo he visto, trabajadores que están compartiendo información sensible, no solo propia, sino de sus compañeros de trabajo a través de estos aplicativos de préstamo en gota a gota. Muchos, y a diario está pasando eso. Y he conocido gerentes que me han llamado y me dicen, Tino, no sé qué hacer. Me están hostilizando para que hacer que fulanito de pague el préstamo, ¿no? Que no son préstamos, sino más. Algunas veces inclusive llegan a despedir a los trabajadores para poder resetear la computadora y defenderse del problema. En nuestro caso, un cliente tuvo ese problema, tuvimos que hacer una carpeta, una denuncia policial y poner un número de expediente. Entonces, cada vez que llegaba uno de esos denuncias, decimos cualquier queja, informe la carpeta número tal, tal, de la policía tal, punto. Y ya dejaban de llamar porque ya veían de que ya había cierta asesoría y que había un tema penal de por medio. Entonces, pero es una realidad. Sí, exacto. Gracias. Un placer. Sí, Bueno, lo único bueno es que se ha abierto un pequeño nicho, ¿no? Para activar, ¿no? ah, bueno, sí, Sí, eso es gracias. verdad. Sí. ¿Qué más? Bueno, si no hay más, espero que les haya servido. Si se sienten perdidos, no se sientan mal. Yo me sentí el doblemente perdido cuando estaba preparando el material junto con Catherine Ramírez, abogada también del equipo. En el cual, ay, Dios mío, ¿en qué nos metimos? Esto no es laboral, decíamos. Pero en fin, hemos tratado de dar lo mejor de nosotros saliendo de nuestra zona de confort. Nada, eso es todo por mi parte. Les agradezco a Bill Lawyer siempre esta deferencia que tienen en invitarnos a este tipo de diplomados. Les deseo en verdad lo mejor, que adquieran el mayor aprendizaje posible. Y nada, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por responder cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por compartirnos su conocimiento, por compartir su tiempo con nosotros. Ha sido un tema muy interesante y muy valioso para todos, nos ha enriquecido. Esperamos, doctor, contar con su participación en futuros eventos académicos, que nos acepte nuevamente una invitación. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctor. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias a todo el equipo. Hasta luego. Hasta luego, doctor.